Les damos la bienvenida a este nuevo programa de podcast de la empresa Consular Ingeniería, un programa especializado en el tema de finca raíz e inversiones. Hoy tenemos un tema bien especial que es el tema de trámites notariales. Y para tratar ese tema he invitado al doctor Hernán Herrera, una persona especialista en el tema notarial. Doctor Herrera, bienvenido a su casa. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, ingeniero Darío. Agradecido por la invitación. Espero poderles dar una información lo más clara y precisa posible y que sea del agrado de ustedes y de beneficio de ustedes. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de ser funcionario de una notaría por más de 13 años, en los cuales, gracias a Dios, realicé diferentes funciones en la notaría, dentro de los cuales está pues, la revisión de los documentos, la liquidación y la verificación de toda la información que allí se maneja. Entonces, espero compartir un poco de esa experiencia que tuve a lo largo de esa trayectoria que tuve en la notaría. Okay. Para iniciar, doctor, ¿por qué no nos cuenta un poquito quién es Hernán Herrera? Soy abogado, como les comentaba, y prácticamente desde la universidad me llamó mucho el interés por el manejo de la escritura, del derecho civil como tal, y desde inclusive la judicatura entré a tener esta experiencia y allí me quedé. Seguí funcionando como funcionario de la notaría y absorbí mucha información de allí. Bueno, doctor, vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se verifica el estado legal de una propiedad antes de la compra o venta de un inmueble? Sí, esto es importante, ya que esto nos da una seguridad jurídica para hacer la negociación y no tener posteriormente diferentes inconvenientes que se desprenden precisamente de no hacerse adecuadamente. Yo diría que existirían, digamos, tres metodologías que ya dependerá el interesado cuál de las tres toma. Lógicamente está una verificación básica del estado legal de la propiedad, ¿en qué consiste? En revisar el certificado de traición y libertad. Este documento nos permite validar la información que aparece allí del inmueble. Encontramos unos datos básicos como es la dirección, la descripción, y podemos ver el historial que ha tenido ese inmueble, ¿sí? Principalmente pues vamos a encontrar quién sería el propietario actual del inmueble y si el inmueble tiene alguna limitación o algún gravamen que lo afecte. No solamente que lo afecte o que evite la transferencia del inmueble, es decir, que no podamos hacer la escritura pública, sino que hay ciertas circunstancias que podemos encontrar en el certificado de tradición, donde efectivamente yo sí puedo hacer la adquisición del inmueble, pero me va a limitar el uso de ese inmueble. Entonces es importante, no solamente puedo hacer la transferencia o no, sino qué limitaciones a futuro ya como propietario pueda tener. Adicionalmente es validar esa información del certificado de tradición con el estado físico del inmueble, es decir, la visita que yo pueda tener como tal en el inmueble, y compararla con la escritura pública por medio de la cual adquirió, o el título por medio del cual adquirió el propietario. En la escritura pública vamos a encontrar ya una información adicional sobre el inmueble. No en todos los certificados de traición y libertad encontramos los linderos, por ejemplo. En la escritura pública deben de estar los linderos. En el certificado de traición y libertad, hablando por ejemplo de un apartamento, a veces no están las dependencias. En la escritura pública sí nos dice cuáles son esas dependencias que consta el inmueble. Entonces la idea es validar que con estos dos documentos y con lo que yo estoy viendo en el inmueble coincida la información. Ya viene una validación de documentos y un estudio de los documentos un poco más amplio, ¿sí? Donde ya
por la seguridad de las personas pueden entrar a ampliar la información sobre el inmueble. En este caso, por ejemplo, nos podríamos acercar a las oficinas de catastro o de planeación municipal en los predios que son, digamos, fuera, por ejemplo, de Bogotá, donde podemos preguntar allí en esta oficina qué limitaciones de pronto puede tener el inmueble. Por ejemplo, el uso del suelo que pueda tener el inmueble, si tiene algún inconveniente en cuanto a las áreas que pueda tener el inmueble, ¿sí? O por ejemplo, si en esa zona está proyectado una afectación vial. Entonces, efectivamente, puede ser que en este momento no se esté haciendo el proyecto, pero más adelante se tiene proyectado. Es decir, el inmueble que voy a adquirir va a ser afectado por esa futura negociación y voy a tener que hacer la transferencia a la entidad que se encargue de hacer ese proyecto. Entonces ahí yo puedo verificar si a futuro de pronto tiene alguna afectación, o inclusive si la oficina de catastro tiene catalogado ese inmueble con alguna afectación por remoción en masa o de inundación, ¿sí? Yo puedo ver qué tan riesgoso puede ser por la ubicación del inmueble y que lógicamente pues no, a simple vista no lo vamos a detectar. Perfecto. Finalmente podemos utilizar, ya dependerá, vuelvo repito, de las medidas de seguridad que quiera tener el interesado, hacer, sí, efectivamente la consulta básica del certificado, la escritura, la visita sobre el inmueble, que se pueda validar de que toda la información esté bien, que coincidan los datos de la escritura o lo que yo puedo leer en la escritura con el certificado, y algunas partes, por ejemplo, como les comentaba, de catastro, y por ejemplo también hacer consultas con las empresas de los servicios públicos, validar si existe algún inconveniente sobre ese predio, o si existe alguna deuda, o si hay un proceso administrativo que se esté manejando por servicios públicos. Sí, entonces es importante validar todo. Perfecto, doctor. Yo creo que fue bastante claro porque, digamos, ese es el punto de partida, ¿no? Si consigue la información, si el inmueble no tiene ningún tipo de afectación, pues podemos hacer negocio. Correcto. La segunda pregunta sería, doctor, ¿cuáles son los principales pasos que se debe seguir en el proceso de escrituración de compra-venta de inmuebles? Sí. Hay que reunir una serie de documentos, principalmente la mayoría de estos documentos los va a tener el vendedor, pues es la persona que tiene en su archivo, digamos, toda la información de los documentos del inmueble. Pero en la notaría también pide una serie de documentos del comprador, por eso es importante aquí que las partes acuerden poder, digamos, reunir esta documentación y acordar si las dos partes o una de las dos partes o de pronto un tercero autorizado procede a hacer la radicación. Ya que habla de documentación, doctor, ¿por qué nos cuenta cuál es la documentación que debe presentar el dueño del inmueble y el comprador? Ok, entonces los documentos va a variar de caso a caso, ¿sí? Hay unos casos, digamos, especiales donde al momento de hacer la revisión y de las preguntas que se hacen al momento de la radicación en la notaría, se van a exigir unos documentos especiales. Pero digamos que los básicos, los que generalmente se piden son copia de las cédulas de los vendedores y de los compradores, el certificado de traición y libertad, copia de la escritura de adquisición anterior o el título anterior de adquisición. También se pide, en caso en Bogotá, el recibo del impuesto predial. Predios fuera de Bogotá generalmente solicitan ese pasisalvo municipal, no la factura de pago, sino un pasisalvo por impuesto predial. El otro documento que se solicita es el pasisalvo del IDU o de valorización. Lo mismo, predios fuera de Bogotá generalmente se solicita es el pasisalvo de valorización, o en caso de que no exista en el municipio este impuesto, certificación de no cobro del impuesto de valorización. En los inmuebles que están sometidos a régimen de propiedad horizontal, el pasisalvo expedido por el administrador por todo concepto, vigente también para la fecha de la firma de la escritura,
Y generalmente también es recomendable anexar copia de la parte pertinente del reglamento de propiedad horizontal, precisamente para que el comprador conozca las características del inmueble que está comprando y lógicamente de las obligaciones que va a tener sobre el régimen de propiedad horizontal. Hay un documento adicional que debe anexar los vendedores cuando son personas naturales, y es el REDAN. Es un documento por medio del cual se hace la consulta para saber si esa persona tiene alguna obligación alimentaria. En este momento lo hace cada persona por medio de la página virtual, de la carpeta ciudadana, y se anexa también dentro de los documentos que se requieren. Doctor, si el vendedor es una persona jurídica. Sí, al ser una persona jurídica, el vendedor o el comprador se necesitaría la Cámara de Comercio. Aquí es importante también revisar, digamos, las facultades que tiene el representante legal, y en caso de que de pronto tenga una limitación por la naturaleza del negocio, que sería en este caso la compraventa, o por la cuantía, es decir, lo limitaron para ciertos negocios jurídicos hasta cierto monto, necesitaríamos un acta de junta de socios donde lo autorizan expresamente a llevar este negocio jurídico en la notaría. Okay. ¿La promesa de compraventa es un documento indispensable en ese trámite, doctor? No necesariamente. Digamos que aquí depende de lo que acuerden las partes y también de los tiempos que se requieran para poder hacer el negocio jurídico. La promesa de compraventa permite asegurar que sí se va a realizar el negocio, porque una de las partes necesita un plazo, ¿sí? Y puede ser que en el transcurso de ese plazo una de las partes se quiera retractar. Okay. Por eso aseguramos el negocio firmando una promesa de compraventa y unas arras de negocio. Y en caso que aún así la persona se quiera retractar, están las arras. Okay. Entonces, efectivamente, listo, usted tomó la decisión de retirarse, de no continuar con la negociación, pero pues se pactaron ya unas arras por hacer, digamos, ese retrato. Okay. Doctor, la siguiente pregunta es, ya hice la verificación jurídica del estado del predio, ya hice la promesa de compraventa, voy a radicar en notaría. ¿Qué tiempo se demora la notaría desde el momento que radico los documentos hasta obtener la escritura a nombre del nuevo comprador? Sí, eso dependerá, digamos, de la notaría. Digamos que no hay un término como tal que manejen todas las notarías para manejar este proceso. Cada notaría, digamos, es autónoma en el manejo que se le dé para el proceso notarial como tal. Y también dependerá incluso en la época del año en que de pronto queramos hacer la escritura. Okay. Por ejemplo, el segundo semestre hay un mayor volumen de escrituración que el primer semestre generalmente, y esto hace que cuando yo radique la documentación o solicite el servicio notarial lleve un poco más tiempo, dependiendo, vuelvo, repito, del volumen de trabajo que tengan. Claro. Entonces yo puedo encontrar una notaría donde radico y me pueden indicar, hoy mismo puede estar su escritura pública para que la puedan firmar. Pero ahora en otras notarías, vuelvo, repito, que por el volumen de trabajo que puedan tener y por la metodología de la revisión de la documentación, se demoren un poco más. Okay. Doctor, hablemos de los costos. ¿En qué costos incurre un comprador y un vendedor de un inmueble o un apartamento o una casa? Sí, los costos están plasmados a nivel nacional por una resolución que expide la superintendencia. Generalmente hay una nueva resolución cada año. Allí se plasman, digamos, todas las tarifas que pueden generarse en la facturación por el servicio notarial. Adicionalmente hay unos costos de impuestos adicionales que se requieren para hacer la radicación de la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que manejamos el impuesto de registro, que comúnmente lo denominamos beneficencia, pero realmente el término legal es impuesto de registro,
Y el otro es los derechos de registro que se cancelan directamente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En cuanto a los derechos notariales, digamos que lo común es que se hagan un pago 50-50. Ok. Si es un vendedor persona natural, se genera adicionalmente el cobro en la notaría del impuesto de la retención en la fuente, que es el 1%. El otro 50% de los derechos notariales los paga el comprador, y el comprador es quien generalmente paga los impuestos del impuesto de registro y de derechos de registro. No obstante, esta parte del pago de los derechos notariales puede ser parte de la negociación, es decir, en la negociación de común acuerdo pueden, digamos, acordar no necesariamente 50-50, sino un porcentaje diferente. Perfecto. La siguiente pregunta viene enfocada precisamente a los impuestos. Ya usted trató algo, pero sí me gustaría que ahondáramos en el tema: ¿qué impuestos paga tanto el comprador como el vendedor de los inmuebles? Sí, impuestos. En la facturación encontramos, por la prestación del servicio, el IVA. Encontramos la retención en la fuente cuando aplica. Encontramos unos impuestos dependiendo también el valor de la cuantía para la Superintendencia de Notaría de Registro, de super y fondo, y dependiendo también de la cuantía, si supera los 845 millones de pesos más o menos, tienen que hacer un pago del impuesto de timbre. Como comentaba también, hay que hacer el pago del impuesto de registro, que es un recaudo para la gobernación donde se encuentre ubicado el inmueble, y los derechos de registro que se cancelan en la Oficina de Registros Públicos correspondiente. Dependiendo también del departamento, digamos que estos son los normales, pero dependiendo, digamos, también de la ubicación del inmueble, hay unos departamentos donde cobran unos impuestos adicionales, o la alcaldía también genera unos impuestos adicionales para poder hacer la escrituración o el registro de la escritura, como son unos impuestos relacionados con diferentes temáticas que tiene la gobernación o que tenga la oficina de registro. Entonces siempre es importante consultar en la notaría y consultar inclusive en el mismo alcaldía cuáles son esos impuestos que se deben de cancelar para poder hacer la escrituración. Doctor, una pregunta: ¿el impuesto de IVA se paga en la compra de un inmueble dependiendo de la cuantía? Sí, a ver, en la facturación de la que genera la notaría hay unos rubros diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están los derechos notariales. Entonces, dependiendo del valor de los derechos notariales, hay un rubro que son el pago a cancelar, que van a ser, por ejemplo, 1 millón de pesos. A ese 1 millón de pesos le generamos el IVA. Hay otros rubros que se relacionan, como varios, que son de elaboración de la escritura, como son las hojas que se utilizaron para la elaboración de la escritura, las autenticaciones que se requirieron hacer, la biometría que se realiza ahora para la identificación de las personas al momento de firmar la escritura pública, los protocolos que se deben de anexar. Cada uno de estos, que también están contemplados en la resolución de tarifas, tiene un rubro, y a ese rubro le generamos el IVA. Doctor, por otro lado, es que la última reforma tributaria estableció que en la compra-venta de inmuebles superiores a 950 millones de pesos tocaba pagar IVA. A eso me refiero. ¿Ese artículo está vigente? No, es decir, el IVA es el que conocemos común y corriente, sobre el 19% sobre cada uno de los rubros que se está manejando. Okay. Perfecto. Listo, doctor. Yo creo que terminamos la primera parte. Vamos con una segunda parte, que vamos a hablar sobre las herencias de bienes inmuebles. La primera pregunta en ese tema: ¿cuál es el proceso legal para heredar una propiedad en caso de fallecimiento de un propietario de un inmueble? Sí, el proceso a seguir es iniciar un proceso de sucesión. Este proceso de sucesión se puede iniciar por vía judicial o por vía notarial. Digamos que ya
son los herederos, los interesados en la sucesión, quienes van a decidir por cuál vía desean hacer el proceso. Lógicamente, la vía más rápida y por consiguiente que genera la posibilidad de que asimismo los costos sean más económicos, en caso por ejemplo del pago de honorarios de abogado, es por la vía notarial. Estamos hablando que este proceso en términos normales estaría entre de 2 a 3 meses, dependiendo de la agilidad tanto de los trámites que se requieran por parte del abogado como de los trámites internos de la notaría para generar la expedición de la escritura. Y mucho más rápido, ¿no? Muchísimo En tiempos más también mucho más rápido que ir a un juez. Correcto. Perfecto. La siguiente pregunta, doctor, ¿qué sucede si hay varios herederos involucrados en la herencia de una propiedad? ¿Cómo se maneja este tema? Sí, digamos que aquí lo importante es, independientemente del número de interesados que haya, se logre un consenso, un común acuerdo, y si se hace de esta forma, se puede hacer por vía notarial. Este es uno de los puntos, digamos, que difiere con un proceso por vía judicial. Por vía judicial yo puedo ir voluntariamente a iniciar el proceso, pero también, si en el caso de que sean varios interesados y uno o algunos de ellos no quieran iniciar el proceso, ya los que estén interesados tendrían que iniciarlo por vía judicial. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre un proceso de herencia con y sin testamento, doctor? Sí, con testamento se refiere que el propietario, o en este caso el causante, realizó un acto solemne que generalmente está plasmado en una escritura pública, un testamento, en el cual dejó estipulado su voluntad de cómo desea repartir su patrimonio una vez fallezca. Lógicamente hay unas reglas especiales para que este testamento y esas solemnidades se hayan cumplido para que tenga validez. En ese caso, los herederos pues revisarán la voluntad del testador y procederán conforme a lo que allí se indicó, si no hay ningún inconveniente, a adjudicarse de la forma que se indicó. Y sin testamento es que falleció la persona, pero no dejó plasmado cuál era su voluntad. Entonces aquí el Código Civil nos dejó, digamos, cuál es el camino a seguir y nos dejó unas reglas de la forma en cómo se va a hacer la adjudicación, unos órdenes sucesorales que se deben de respetar para poder hacer la adjudicación de esa forma. Perfecto. Doctor, ¿qué pasa si todos los herederos no están de acuerdo con el testamento o la herencia como se va a repartir? Correcto. Entonces, aquí es importante es que los interesados se asesoren muy bien de un abogado para que sea esta persona la que les indique si la información como se está plasmando en la repartición está correcta o no. Pero si definitivamente existe criterios diferentes o simplemente la voluntad de uno de los interesados no está de acuerdo con lo que se está haciendo, se hace el proceso de sucesión, pero por vía judicial. ¿Por qué nos cuenta, doctor, en tiempos? ¿Qué tiempo se demora por vía judicial o por vía notarial este trámite de herencias? Por trámite notarial es mucho más expedito, si la documentación está en regla, si los herederos estuvieron de acuerdo, estamos hablando de 2 a 3 meses aproximadamente, más ya posteriormente el tiempo pues, del registro de la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Por vía judicial, digamos, no hay un término específico, es decir, un abogado no podría indicar este proceso se demora tanto tiempo. Podríamos estar hablando que se puede demorar 1 año y muchísimo más. Okay. Y en costos, doctor, ¿cuánto vale por trámite judicial y por trámite notarial este trámite de herencias? Sí, esto también afecta en los costos, por ejemplo, de honorarios de abogado. Pues no es lo mismo contratar un abogado donde posiblemente un proceso se va a demorar 2-3 meses, es decir, se va a requerir los servicios del profesional por ese tiempo nada más, a un proceso donde, como les indicaba,
el tiempo es indeterminado, es decir, puede ser un año o puede ser mucho más. Entonces los costos en los honorarios va a diferir bastante. Eso también afecta en el momento de la escrituración. Al ser más económico el pago de los honorarios, pues digamos que entraríamos a hacer un aporte para el pago de la escritura pública. En cambio, si lo hacemos por vía judicial, los gastos que genera este trámite van a ser mucho más elevados y finalmente ambos, ya sea por una sentencia judicial o por una escritura pública, van a ser generados unos cobros nuevamente de impuestos de registro y de derechos de registro. Doctor, en el caso de los impuestos en este tipo de herencias, ¿qué tipo de impuestos se pagan adicionales a los que nos nombró? Sí, en este caso, digamos, a diferencia de una compraventa, en una sucesión no hay un cobro y una retención en la fuente. Simplemente está el pago de los derechos notariales y de los rubros necesarios para la elaboración de la escritura pública. Igual esa escritura hay que llevarla y registrarla dentro del término legal, que siempre está los 2 meses. Pasado esos 2 meses va a generar un cobro de interés por día, por mora. Entonces la idea es no dejar pasar esos 2 meses o registrarla lo más pronto posible. Y ya digamos algo que no es directamente con la notaría o un trámite notarial, sino que sí debe tener muy en cuenta el heredero que va a recibir o que recibió esa herencia, es que le podría afectar en su declaración de renta con el impuesto de ganancia ocasional. Ya sobre este tema es importante pues, que se asesore con un contador público para que digamos, le dé el manejo correspondiente y pueda hacer la presentación en debida forma. Doctor, pues muy agradecido. Digamos que ese tema es bastante extenso. Tratamos de cubrir todo lo que más pudimos, pero el tiempo es escaso en esos tipos de programas. Le agradezco su participación, todo el valor que aportó para la comunidad. Con mucho gusto, espero que les haya servido mucho y cualquier cosa aquí estamos a la orden. Listo, doctor. Bueno, a todos ustedes que nos sigan en nuestro canal, los invitamos a que sigan todos los programas que estamos haciendo en nuestro canal de YouTube de Costuar Ingeniería SAS. Todos, buena tarde.